Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy, como podréis ver, hemos cambiado un poco lo que es la Arcano Cueva, nos hemos venido al Club Mecatol Rex, ¿vale? Y tenemos aquí a un invitado, al ínclito, al maravilloso, ¿cómo te llamabas? Daniel Espinosa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Federico. Bueno, ¿Qué tal, Arturo? estuvimos hablando hace poquito sobre cosas de estas aquí de rol entre nosotros y nos planteamos bueno, no estaría mal el hacerlo delante de la cámara, ¿no? Con luz y taquígrafos, que quede grabado y que se vea todo lo que rajamos, ¿no? Y que desde luego nos parecía una muy buena idea el hecho de grabar esta conversación y aprender un poquito más, ¿no? De quién es Daniel Espinosa. Cuéntanos, ¿quién es Daniel Espinosa? ¿Qué es Daniel Espinosa? Preguntas muy difíciles. No sé si empezar por el qué es. Pues Daniel Espinosa, o sea, yo pues soy escritor, autor de rol, bueno, ante todo persona, porque no soy Es tangible, ¿eh? Está bien. No soy fantasma. Y pues nada, escritor de literatura de fantasía, terror, policíaco y tal, tengo algunas cosillas publicadas ya por ahí. Bueno, varias, unas cuantas novelas. Y también autor de rol, autor de juego de rol Raven y de roles en vivo y de algún otro juego que va a venir. Ahí. Y yo qué sé. Que también lo lleva, ¿eh? O sea, a modo de Santiago Segura, ¿sabes? Aquí llevando la camiseta con la publicidad. Ahí está, es que ya que la tenía, que esto está por cierto en la tostadora de Marlo, que es quien hizo la ilustración, está en la O sea, camiseta. te Entonces, la puedes pillar. Vale. sí, dije, pues no la voy a coger, ¿por qué no? Yo vengo con Goku. Claro. Vale. Pues, y cuéntanos, si has escrito un libro, digo, has escrito varios libros, pero un juego de rol, ¿y cómo surge ese juego de rol? ¿De qué te viene? Bueno, pues esto es un tema interesante, ¿no? Porque, lo dicho, bueno, llevo jugando rol, ni se sabe, desde los, pues, no sé, 18 años así, con lo cual hace mucho. Y sin embargo, pues me he dedicado a escribir novelas, fundamentalmente, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo he estado dirigiendo un montón. Yo soy más máster que jugador. Y siempre estaba con la cosa de escribir un juego de rol en algún momento. Pero siempre empezaba, diseñaba alguna campaña o algo, pero en realidad luego, pues en realidad lo que me ponía a hacer era escribir una novela, porque el rol para mí era la parte que hacía pues para jugar. Ocio, entretenimiento, ¿no? Y no te lo Exacto. tomas como algo profesional. Exactamente, dentro de lo profesional que podía ser al principio, pero bueno, es verdad que luego sí me he dedicado muy seriamente a la literatura, entonces al final era, bueno, pues el rol, a pesar de que desarrollaba mis campañas y todo, pero empezaba a desarrollar varias ideas de ambientaciones y tal, pero siempre se quedaban ahí a favor de, bueno, en realidad quiero escribir una novela de tal, pues la de una bruja con tentáculos, que es el tema que saqué, no sé qué, necromantella, una de nigromancia, demonio de nuestros pecados, una policíaca, bueno, todo. O sea, también mezclas, ¿no? Un poco lo que es Sí. el trasfondo de los juegos de rol con la novela, ¿no? Con la narrativa. Sí, eso es una cosa muy interesante porque como buen friki efectivamente soy muy fan de los distintos géneros literarios de fantasía, terror, ciencia ficción y bueno, también policíaco. Y cuando jugamos rol tendemos a mezclar muchos géneros también, con lo cual yo en literatura hago lo mismo. Entonces bueno, es una cosa, he ido escribiendo distintas cosas que me gustaban. Y al final pues la cosa era, bueno, llegó el momento, que además esto fue literalmente a finales de 2019. Dije, bueno, ahora sí, voy a ponerme a hacer un juego de rol, justo había terminado la novela, creo que la de la bruja con tentáculos, y dije, voy a ponerme en serio. Y efectivamente me puse a darle vueltas para diseñarlo utilizando la misma metodología que utilizaba para las novelas, ¿no? Igual que haces, ¿no? Lo que es la técnica de pensar, estructurar, diseñar, tal. Exacto, a nivel... O más o menos. En las fases iniciales, sí, es decir, la parte de conceptualizar, primero, o sea, lo que primero que pregunté, ¿no? Es como igual que las novelas, es, vale, vamos a ver, ¿qué quiero hacer? Es la pregunta básica. Sí, ¿no? claro. A veces en la novela tienes la idea de, quiero hacer una novela sobre esto, pero otras veces lo que me planteaba es, bueno, ¿sobre qué quiero escribir? En este caso es, ¿sobre qué quiero hacer un juego de rol? Dije, bueno, quiero hacer un juego de rol de terror, obviamente, porque es mi género favorito, y empecé a dar vueltas. Descarté lo Lovecraftiano, no porque no me gusten. Trillado. Claro, hay muchísimos productos de la llamada y yo quería diferenciarme en ese sentido, hacer algo más personal. Y entonces fue cuando me surgió la idea del terror gótico, que al principio era eso, terror gótico en general, Sí.
que dije, bueno, terror gótico, porque realmente hay muy pocos juegos de terror gótico. Bueno, yo tengo, eso en casa tengo un par o 3 y no hay muchos más. Sí, es difícil ahora mismo ponerte a pensar. Exacto. Hablando de terror gótico, algo ambientado, decimonónico, del siglo XVIII-XIX. Bueno, eso ya es más... Claro. De ahí ya sí que hay más, ¿no? Victoriano, tal... Victoriano sí, pero terror gótico específicamente, Vale. muy poquito. Luego, efectivamente, está Ravenloft con el tono de terror gótico en ese sentido, pero es fantasía, vamos a llamar medieval, en cierto modo. Bueno, el caso es que me pareció muy interesante y empecé a, pues lo que decía, el proceso como cuando se elabora una novela, ¿no? En plan de, vale, pues cuáles son las ideas, el concepto, qué es lo que lo puede hacer distinto, el conflicto de la ambientación. Entonces surgió la idea de la familia maldita en la ciudad. O sea, partes desde un concepto y luego vas desarrollándolo, ¿no? Haciéndolo como la bola más grande. Exactamente, al principio, en mi fase de creaciones, a cada persona tiene su método, ¿no? Pero en general muchas veces coincide, ¿no? Claro. Haces un brainstorming Contigo mismo. Claro, es así. Tú hablándote, pero ¿y qué te parece esto? No, pues bueno. Claro, si esto fuera un guión del cine, que sí se trabaja mucho en equipo y tal, se hace tal, o en series y eso. Pero bueno, hace un brainstorm de distintas ideas, ¿no? De por dónde puede tirar. Entonces, elaborar distintas ideas hasta elegir la más apropiada, ¿no? La que más te encaja. Entonces, a partir de ahí fueron surgiendo ideas de, bueno, pues una familia maldita, que es una cosa muy de literatura gótica, además una ciudad con fantasmas, etcétera. Le dije, a ver, ¿qué tipo de monstruos quiero que haya? Porque es otra cosa cuando empiezas a hacer el world building de cualquier cosa, sea una novela, sea un juego de rol. Tienes que crear un mundo y habitarlo. Exacto, poner unas reglas, decirle cuál es el tono, el conflicto y cuáles son los elementos, ¿no? Y en este caso es, bueno, en la literatura gótica tenemos un montón de cosas. Dije, vale, pero no quiero vampiros, hombres lobo, momias, tal, porque sería otra cosa, ¿no? Me remitía... Y me fui al terreno de los fantasmas, que es, es uno de mis elementos favoritos, debo decirlo. Con lo cual dije, bueno, vamos a hacer... Y esto va a ser ambientación gótica, pero donde solo hay fantasmas. Lo cual también está muy en la esencia de lo gótico. Lo gótico es mucho de mansiones abandonadas, de castillos, mansiones abandonadas y fantasmas, ¿no? Castillo de Otranto, pues es fantasmas y cosas raras en un castillo. Maldiciones. En vez de un castillo lo cambiamos por una mansión. Exacto. Y luego, una vez que empecé a desarrollar los elementos, la familia, quería que los personajes estuvieran muy conectados entre sí, entonces una familia, y quería meterle magia, porque es un elemento que me gusta, además soy muy fan de Ars Mágica y quería meter un poquito... Claro, pero eso, o sea, de tus orígenes, lo que son tus orígenes roleros, principalmente es Ars Mágica, ¿no? ¿Es el juego con el que te has criado? Ars Mágica, la llamada de Chulu. Los dos. Sí. Y has rechazado la llamada de Tulo en tu corazón para marcharte a otro. Eso, claro, eso lo sé. Sí, estuvimos hablando de eso. Claro, yo empecé a jugar, de hecho, empecé a jugar con Star Wars de 6, y luego el Señor de los Anillos, el MERP clásico. Yo creo que todos de cierta edad la Yoga Internacional la conocemos. Exactamente. Yo sí que no jugué a D&D, no he sido de D&D. Yo tiraba por el lado de MERP Rolemaster. Y luego la llamada de Chulu. Y de ahí encontré Ars Mágica y se convirtió en mi juego de cabecera durante muchísimo tiempo. Durito, muchas sagas. Es duro, pero es muy, muy profundo y maravilloso. Y luego me pasé, cuando descubrí el rastro del Chulu, cuando salió, me pasé al rastro del Chulu. Ya, esto debo decir que a mí me gusta más. Entonces, dentro de lo que es a la hora de crear Raven, evidentemente tu principal influencia es Poe, ¿no? Lo has cogido como el referente, en vez de a otros autores como Lovecraft, por ejemplo. Has cogido a Poe. Pero claro. Realmente, más allá de lo que es la obra de Edgar Allan Poe, ¿cuál sería la influencia principal que has tenido a la hora de crear el juego? Pues... en realidad, Poe. Sí, de una forma narrativa, pero como concepto de juego... Vale, como concepto de juego, a nivel de... Bien. De diseño, ¿no? A nivel de diseño, tienes razón. Bien. Matizar que lo de Poe, por cierto, fue el siguiente paso lógico después de haber definido que quería hacer un juego gótico. Porque el siguiente paso fue, ¿cómo le doy personalidad? Entonces, de los distintos autores y autores que había, ¿no? Anne Radcliffe, Mary Shelley, pues eso, propio Poe, Bram Stoker... Me fui a Poe porque me gusta muchísimo, desde pequeño, cosas que marcan.
Y tenía muchos elementos para poder utilizar, ¿no? El concepto del cuervo, el gato, no sé qué. El juego no trata de recrear los relatos, pero sí tiene muchos elementos de atmósfera, ¿no? Entonces, eso de cara a la ambientación. Ahora, de cara a influencia de diseño. Pues a ver, inicialmente el juego, yo empecé a hacer las primeras pruebas de juego, la primera campaña que empecé a dirigir, con PBTA. Porque PBTA me aportaba muchísima narratividad. Y es algo que yo como escritor, pues, quería que el juego tuviera un elemento narrativo muy fuerte. Quería que fuera no un juego de investigación simplemente, sino un juego centrado en la narrativa de los personajes, ¿no? En su maldición, en sus historias personales, en sus personas amadas, con la obsesión que tienen con la obra de Poe y todo. Y yo he sido muy fan de Fate, y luego cuando salió PBTA también me aportó mucho en ese sentido, me abrió mucho las formas de narrar y de jugar. Y el hecho de que estoy más basado en narrativa que en números es lo que me gustó, ¿no? Con lo cual, inicialmente, la premisa base del juego tiraba mucho lo que sería PBTA. De hecho, tenía diseñado los movimientos de los personajes, los movimientos generales, estaba todo literalmente en unas reglas PBTA. Pero luego me di cuenta de que PBTA no me encajaba del todo, porque PBTA tiene unas premisas concretas, por ejemplo, la co-creación constante, ¿no? Co-creas el mundo, co-creas situaciones. Y yo quería hacer una ambientación ya cerrada y donde los personajes tengan elementos de libertad, pero alrededor de ellos, ¿no? Como más Fate que PBTA. En plan, tú puedes crear elementos de tu vida, pero no vas a tocar la ambientación. Y la aventura también está definida. Con lo cual PBTA estaba haciendo trampas todo el rato yo cuando dirigía PBTA. Me estaba saltando las reglas todo el rato. Con lo cual al final decidí, bueno, pues voy a hacer lo más duro, que es hacer mi propio sistema de juego. Yo siempre he dicho que PBTA, aunque es un sistema al que a día de hoy no jugaría, ¿no? Que me agota muchísimo el tener que estar improvisando continuamente, creo que es un ejercicio que todo director de juego tendría que hacer. Que es un juego del que se aprende, es un sistema del que se aprende y que es necesario probarlo para ver lo que puedes hacer y ver lo que se puede hacer, ¿no? Y desde luego, muchas cosas del PBTA las tienes dentro del propio sistema de juego del Maelstrom, ¿no? Que es el sistema de juego de Raven, donde sí que se notan esos principios que tiene que seguir lo que es el director de juego, en este caso la voz tenebrosa, ¿no? Y la propia creación de mundo, ¿no? Desde luego la influencia está ahí. Sí, me alegra que lo veas. Quiero decir que Arturo jugó una partida de Raven el otro día, con lo cual sabe bien de lo que está hablando. Morí. Es lo que pasa en Raven. Es fácil morir y revivir. Efectivamente, es inevitable que haya unas esencias de la filosofía de diseño de PBTA, porque están ahí. Y porque a mí también cuando descubrí PBTA, que lo descubrí dirigiendo Apocalypse World, y al principio fue de estas cosas que te rompen mucho la cabeza, ¿no? Porque te abren mucho los esquemas de... Claro. Completamente diferente a los otros juegos que había. Sí, a ver... ya sabemos como PBTA, cogía distintos elementos del terreno indie, ¿no? Que podíamos haber probado aquí y allí, pero lo unificaba en un elemento que funcionaba todo muy bien. Y sobre todo lo popularizó, lo cual está muy bien. Entonces, de repente, estandarizar un montón de mecánicas que juntas, pues te vuelan bastante la cabeza y cambian tu forma de, por lo menos la mía, de dirigir. Y entonces estas cosas hay muchas que están ahí, ¿no? Por ejemplo, utilizar las preguntas a la hora de cuando estás narrando, ¿no? Para conectar los personajes. Es una cosa que también estaba en Fate. Y las propias interacciones, ¿no? En la creación de los personajes, las interacciones y las relaciones que tienen que tener los personajes entre sí. Correcto. Hay, por ejemplo, la parte de creación de personajes tiene que ver mucho de la parte de creación de PBTA en ese sentido, porque hay una serie de preguntas fijas en cada personaje, en plan de, bueno, este personaje estuvo a punto de matarte porque quería hacer no sé qué, y eso define esa relación, ¿no? Entonces, esta fase de creación previa de personajes, que también la encontramos, ojo, en Fate, y a mí cuando la descubrí en Fate me gustó muchísimo. Tiene una parte de creación de una historia previa con un personaje, me parece maravilloso. ¿Cuál es un relato previo con otro personaje? Y aquí se simplifica en una pregunta. Entonces sí, tiene esos elementos de creación. Y en Raven es súper necesario, porque lo que jugamos el otro día fue un one shot. Sí. Y en una hora y poquito, hicimos la parte de mini explicación de reglas, que son súper simples, y
creación de la familia, las relaciones. Sí. Está diseñada para que sea necesario hacer eso, para que la historia funcione. No es un desconocido el que tienes al lado, es tu hermano con quien tienes una serie de relaciones buenas y malas y tienes todo creado ahí. Para explicarlo, dentro de lo que es este juego, todos los personajes jugadores forman parte de la misma familia, de la familia Corvus, y por lo tanto hay que establecer ese tipo de relaciones que tienen entre ellos. Son hermanos, primos, tal, ¿no? Es decir, hay una línea ahí que hay que seguir y desde luego que se establecen las relaciones entre ellos. ¿Crees que fue el mayor desafío que tuviste a la hora de crear el juego, el sistema? Sí. Sí, porque me dio muchísimo trabajo. Es decir, cuando yo quería utilizar un sistema ya hecho para no complicarme la vida... Simplificar. Exacto. O sea, la decisión era buena. Sí. Entonces, porque, claro, yo estaba centrado en ir, o sea, a lo largo de los 3 años de testing de testeo del juego, en ir desarrollando pues, lo que es el mundo, los distintos elementos, ¿no? Los distintos... Perdona que te interrumpa. Dentro de esos 3 años, ¿cuántos estuviste con PBTA? Ahí ya me pillas, no lo tengo muy claro. Igual, no sé si llegó al año, porque los primeros meses de sesiones sí que fueron con PBTA. O sea, viste rápido, ¿no? Que había que cambiarlo. No tardé demasiado. Es decir, al principio, cuando estaba en la parte de esto estaba muy verde todavía y mientras yo estaba diseñando el juego, estábamos haciendo las primeras aventuras y las propias aventuras me servirían de apoyo para ir definiendo elementos del juego. Entonces, hay conceptos de la primera aventura que, cuando lo hice, que han evolucionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que sé, la familia Asher, que es la oponente, o sea, de la ciudad y tal, pues ha ido creciendo muchos elementos. Entonces, en ese momento estaba más preocupado por eso, pero llegó un momento en el que, cuando los personajes y el grupo de juego empezaban a hacer un montón de cosas, y claro, querer desarrollar sus vidas y todo, pues veía que los movimientos PBTA, pues a mí en concreto, la forma en la que yo lo quería manejar, no me estaban encajando. Y ahí fue cuando empezó a chirriarme. Era una tira y afloja todo el tiempo. Hasta llegó un momento que dije, bueno. Entonces no sé cuánto pudo ser. Unos meses desde luego. No creo que pasara el año, pero bueno, por ahí. O sea, pero fue rápido, ¿no? Dentro de lo que es el sistema, hemos estado hablando de que tiene claras influencias de PBTA, pero también tiene muchas influencias de Fate, porque yo lo que he estado viendo del juego es que lo que son los PNJs, tanto lo que son PNJs como tal, como la propia mansión, como la propia ciudad, los tratas con el mismo fractal. Los presentas, digamos, que lo que es el bloque de estadísticas de lo que sería un bestiario, lo trata igual con un cuadradito, donde tiene un nivel de amenaza, una serie de cosas que pueden ocurriendo, unos giros que se pueden provocar, y tratas igual lo que son los personajes, que lo que es la mansión, que lo que es la propia ciudad. Y eso es claramente el fractal de Fate, ¿no? Así es. Me alegra que lo veas. Pero claro, ahí está lo bueno de Fate. Fate, que es un gran olvidado hoy día, ha marcado muchísimo... Para mí no. Ahí está. ¿Ves? Ha marcado muchísimo porque abrió muchos caminos, ¿no? Al margen de que, pues bueno, luego como sistema se haya quedado diluyendo, pero hoy día hemos asimilado muchas cosas de Fate, ¿no? Los aspectos de Fate están en muchísimos juegos, muchísimos. Ahora mismo, juegos que incluso no se puedan considerar indie, tienen aspectos. Y luego hay muchas más cosas. Por ejemplo, el diseño fractal, a mí fue una cosa que me marcó cuando lo leí, ¿no? Todo partiendo de la misma base, en plan de, da igual que sea un lugar, que sea un personaje, que sea una situación. Todo tiene giros que pueden ir en contra de ti, etc. Todo se trata igual. Entonces, sí, eso tiene eso. Luego, lo que decía, la filosofía de cada personaje puede crear todo lo que quiera alrededor de su vida, pero no del mundo. Bueno, el mundo hasta cierto punto. En Fate sí puedes influir en el mundo hasta cierto punto. Pero está más cerca de Fate, en mi opinión, que de PBTA, si no me equivoco. Y sé algunas cosillas. De hecho, la ficha tiene también su pequeño aspecto por ahí, la tendencia que tira por ahí. Sí. Y los dados, ya has visto. Para mí los dados, los dados en los que pensé fueron los de Fate al inicio. Me gustaba mucho. Bueno, funciona con dados de 6 caras, ¿vale? Donde el 4, 5 y 6 son éxitos y se hacen tiradas enfrentadas. Están los dados Corvus, que son los dados de los personajes, y los dados de niebla, que son, digamos, los dados de la voz tenebrosa o del máster, ¿no? Entonces se enfrentan por ahí y, pues, quien gana, ¿no? Es quien tiene éxito.
Exacto, los gatos Más o devoran menos simplificando mucho, ¿vale? Sí, tal cual. Los gatos devoran a los cuervos porque no hay números, hay dibujitos para mantener la narratividad. Una cosa que trato de hacer es eliminar todos los números del juego para que no haya cálculos. Una cosa que siempre me han gustado han sido los pools de dados porque en vez de estar calculando de, bueno, 4 más 10 tal, como en el MERP, en el Rollmaster, calculadora en mano, pues aquí es, bueno, pues un dado anula al otro, con lo cual haces movimiento con los dedos y ves si te queda un gato, 2 gatos o no. Los gatos son éxitos, los cuervos fracasos, ¿vale? Exacto. Y el número de la cantidad de gatos te dice si tienes mucho éxito o poco y cosas así. Entonces... Y como máximo 5 dados, ¿vale? Exacto. O sea, no puede haber una tonelada allí de... Exacto, es otro tema de diseño. Dentro de lo que me gustan los pools de dados, sí que sé que un pool muy grande es inmanejable. Entonces el límite de 5 me parecía, bueno, que se podía jugar con ello. Es otra de las cosas de calibrar cuántos dados metía y todo eso. Pues fíjate que de haber creado un sistema prácticamente, bueno, no de cero, ¿no? Sino un poco partiendo de otros juegos, la verdad es que está muy bien, porque se nota que está todo diseñado en torno a lo que es el propio juego. El propio juego se basa en la narratividad crea situaciones donde se pueden dar giros, que se utiliza el sistema, y el sistema a su vez retroalimenta a la propia narratividad creando otros giros e impulsándolo hacia adelante, por lo cual la verdad es que está todo muy unido y que aunque es un sistema sencillo, casa perfectamente con la ambientación. Bien, me alegra que lo veas. Era la idea. Y por eso me llevó tantísimo trabajo, efectivamente. Porque sí me llevó mucho equilibrarlo. Con lo cual, buscaba literalmente eso que te has dicho. Sencillez, pero que case todo perfectamente. Dentro de lo que es el juego, ¿qué tipo de tono crees que tendría que tener las partidas? Porque sí que estamos hablando de horror gótico, muy centrado en lo que es gótico de fantasmas, espectros, apariciones. Pues no hay vampiros, no hay hombres lobo, no hay momias, ¿no? Sino es limitado ahí. Pero el tono tiene que ser también lúgubre, tiene que ser gótico. ¿O crees que se puede salir? A ver, el propio juego te propone muchísimas claves para mantener la ambientación. De hecho, hay una serie de premisas, en plan de, estas son tu grupo de juego, a tu persona jugador lees estas premisas, así los personajes deben ser elegantes, aristocráticos, siniestros, etc. Tú como voz tenebrosa tienes que ser también elegante, etc. Y ahondar en lo tenebroso, en las maldiciones y tal. Y en las propias aventuras te plantean la propia estructura, cada escena o cada acto de la aventura te plantea una serie de términos de ambientación, ¿no? En plan de, pues, para que vayas utilizando una narración, en plan, día nublado con las gotas cayendo sobre tu cabeza y sientes frío interior. Entonces sí que está muy dirigido para guiarte para guiarte mucho hacia un tipo de atmósfera específica, que es la de vivir, mejor dicho, una novela, un relato gótico, un relato de los escritos gótico, a través de crear esta atmósfera con distintos elementos. Entonces te plantea los elementos que tiene que haber o no, te explica, por ejemplo, en Raven la ciudad solo está nublada, los animales que hay, ¿no? Que efectivamente puede haber otros animales, pero te recomienda que básicamente te centres en gatos y en cuervos para mantener el tono, por ejemplo, ¿no? El color de los edificios, que es muy importante, porque la ciudad es blanca, pero la mansión Corvus es negra y todo tiene un sentido, además. Y tiene un porqué. Y tiene un porqué, exacto. La estética de los personajes, aunque te da la propia hoja de personaje, te da distintas ideas, ¿no? De, pues, bueno, un gabán largo, gafas negras o lo que sea, pero la idea era mantener lo que en literatura se viene a llamar unidad semántica, ¿no? Que es la coherencia de todo lo que utilices para mantener ese tono que el propio juego ya te lo proporciona. Y para ayudarte a sumergirte en esto. Dicho esto, también, como digo en el propio manual, cada persona que lo dirija es libre de variar lo que quiera. Así que te propone el manual que te ciñas a una serie de bases, que son los principios iniciales, ¿no? Los cuervos son peligrosos, se llevan tu alma, los fantasmas son los monstruos que hay, lo importante es la maldición y tu persona más, etc. Y a partir de ahí sí que puedes modificarlo, ¿no? Puedes jugarlo de una forma muy dramática y siniestra y profunda, que está pensado para eso. Y hay partidas grabadas en internet, no solo mías, sino de otras personas, que admite mucho el narrar, incluso maquillarse y tal, y generar muchas experiencias. También puedes jugarlo con un tono un poco más ligero,
O también puedes irte un poco más al tono familia Adams si quieres. O que te sale. Porque es verdad que... A la familia Adams, algo parecido, ¿o no? Sí. De hecho, el grupo inicial de testeo había momentos que eran muy Adams en ese sentido. Pero luego siempre se vuelve a la parte dramática y tenebrosa, ¿no? Es decir, buscar alivios... cómicos. Sí, está bien. Por ejemplo, en la partida que os narré el otro día que jugaste... Había momentos de alivio, de risa y tal, pero siempre estaba dentro del personaje, porque había momentos en lo que hacíais era exagerar en el perfil gótico, pero no se salía. Y eso estaba bien, a mí me gustaba, me pasé muy bien. Y mantiene todo el tono. Entonces, admite jugar dentro de eso. Es decir, manteniendo los elementos que marcan la ambientación, tema de las maldiciones, los cuervos, etcétera, etcétera, puedes jugar con eso. Yendo por ahí, ¿tú crees que caricaturizar lo que es el estilo gótico iría en contra de... te rasgaría el alma? No. De hecho, me has dado una idea. Sería muy interesante hacer una partida, una aventura de Raven en tono más paródico, ¿no? Para nada. Es decir, estamos para jugar y para divertirnos. Y los juegos están para que te sugieran lo que a ti te resulte divertido e interesante, ¿no? Luego, incluso yo puedo hacer variantes de lo que hago. Yo te propongo el juego y tú haces lo que quieras con él. Es un parodio, me gusta la idea de... Hemos estado hablando de la atmósfera, ¿no? De la atmósfera que hay que crear, ¿no? En torno a la cual vamos a situar esa aventura. ¿Crees que es el elemento más importante del juego o para ti hay otro elemento más importante? ¿Más importante que la atmósfera? Sí, las emociones de los personajes. Y en este sentido es un juego muy dramático, busca el drama en ese sentido. Y por eso el desarrollo de los personajes es tan importante. Por eso la sesión 0, o en el caso de un one shot, la hora 0. O sea, en jornadas lo he dirigido un montón de veces Raven, ¿no? Entonces, la clave es llevar ya los personajes pregenerados, excepto las relaciones entre los propios PJs y lo que son las personalidades, que eso se hace en un momentito, los dados a tirar. Entonces, dedicarle una hora, si la partida dura 4 horas, dedicarle una hora a sesión 0 y luego narras durante 2-3 horas. Pero es necesario porque este juego funciona partiendo de unos personajes que ya tienen una profundidad desarrollada, tienen un drama por sí mismos, un conflicto con su persona amada y con la propia familia, con los otros personajes, jugadores. En plan de, pues eso, tú me has intentado matar, pero yo te ayudo todo el tiempo porque en realidad quiero que salves a mi amada. Entonces, ese proceso inicial está diseñado de una forma totalmente literaria para ya que los personajes nazcan con un conflicto interior y con una vida rica. Entonces, para mí eso es lo más importante de Raven. Por eso jamás me salto esa parte, porque si no, no funciona. ¿Las emociones o las relaciones? Están asociadas. Asociadas. Las relaciones tienen que estar vinculadas con las emociones. Todo en este juego apunta a las emociones. Las aventuras apuntan a las emociones. Es decir, las aventuras de Raven se basan en un misterio siempre. Cuando diseñas una aventura, la premisa es ¿cuál es el misterio de esta aventura? ¿No? Es, pues ha desaparecido nuestro padre. Vale. Pero lo importante no es... Perdón, ha desaparecido una persona. Lo importante no es encontrar a esa persona y salvarla. Lo importante es por qué ha desaparecido y qué conecta esa desaparición a algo que tú has hecho o que tu familia ha hecho. Es siempre llevarlo a lo personal. Y con eso se transforma una aventura de investigación, digamos, tradicional, se transforma en un drama personal. Porque igual ese secuestro de tu padre, en realidad lo que está queriendo es que tú reconozcas que tu personaje asesinó a no sé quién o lo maldijo por algo que le hiciste mal, ¿no? Y eso ya te lleva a una decisión moral, etc. Se transforma todo a partir de ahí. Entonces ese es el auténtico núcleo de Raven. ¿Has probado alguna vez a jugar sin esa creación de relaciones? No, la verdad. No, porque ya es como parte de mí mismo, entonces no he probado. No he probado, debo decirlo. Vale. ¿Y cuál te gustaría que fuera la experiencia de los jugadores que juegan este juego? ¿Qué es lo que sacasen, más allá de pasar un buen rato juntos, ¿no? Que yo creo que eso es básico en cualquier juego de rol? ¿Qué tipo de experiencia crees que sería bueno que sacasen? ¿O que te gustaría que sacasen? Pues saborear la atmósfera de un cuento gótico y además con ese sabor a Poe, valga la redundancia. Literalmente eso, que durante unas horas se viva de forma profunda e intensa un drama gótico de fantasmas. Y todo el esfuerzo que lo he puesto es para enfocar a que la gente se pueda meter ahí y vivirlo desde un punto de vista no racional, sino
volvemos de nuevo, emocional. Ese es mi premisa, mi objetivo y mi deseo para que juegue Raven. ¿Y cuáles te gustaría que fueran las interacciones entre los jugadores y el juego? ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de relación tener con la propia partida? Si crees que tendrían que buscar la diversión, si tendrían que buscar el drama, si tendrían que buscar exactamente qué es lo que tendrían que buscar, ¿no? Para poder disfrutarlo, de verdad. Bueno, antes de nada, siempre la diversión. Es decir, el jugar un drama es divertirse también. Vale. No, es así. O sea, yo juego muchísimo y también escribo y dirijo muchas partidas de rol en vivo. Y el tipo de rol en vivo que yo hago, que yo juego, es rol en vivo dramático, rol en vivo emocional, ¿no? Herencia nórdica, etc. Entonces estamos muy enganchados a lo que es a jugar historias con drama y es una forma de divertirse. Cuando hablamos de drama, pues es un drama ligero, no tiene por qué ser un drama de llorar, ¿vale? Drama como concepto de tipo de género literario. Sí. Entonces, diversión, antes de nada, a ver, he venido aquí porque busco la diversión a través de el personaje y de exagerar al final, porque en Raven siempre tendemos a exagerar los arquetipos góticos. A ver, si yo soy un invocador de fantasmas, voy a estar invocando toda la partida. Es que es lo que tienes que hacer, porque es que si no, no estás disfrutando el personaje. No lo hagas realista, ¿no? No merece la pena. No tienes que hacerlo realista. Tienes que invocar y ver lo que causa cada vez que invocas un fantasma. Entonces, quiero que lo que busques en la relación sea que cojas al personaje y lo utilices para llevar al extremo y vivir todo el extremo de todo lo que supone una historia de terror gótica. Todos los elementos, todos los clichés, todo. Que lo utilices para lanzarte de cabeza a eso. Eso es un poco lo que busco y divertirte a través de eso. Luego, el siguiente punto es que lo hagas desde un punto de vista... Tomándotelo en serio, ¿no? Tomándotelo en serio, un punto de vista dramático, efectivamente, que es tomárselo en serio en plan de, a ver, aunque te rías y tal, pero este juego realmente sí pide que lo juegues en serio. Y serio significa creyéndote, buscando las emociones del personaje nuevo y creyéndotelas. Es decir, de nuevo, no estamos en un juego de investigación policial o investigación, sino estamos en un juego en el que hay un misterio, pero lo interesante es cómo conecta contigo. Entonces lo que pido es, métete en el personaje. Es la clave, métete en el personaje. No tienes por qué ser un interpretando y tal. Eso ya cada persona lo hace como quiera. Pero métete en el personaje, disfruta de la esencia del personaje y a partir de ahí déjate llevar por la historia. Son básicamente lo que pido o lo que propongo en el juego que hagan las personas jugadoras, ¿no? Déjate llevar por el personaje y por la historia, ¿vale? No racionalices, sino fluye. Hemos hablado de un juego de drama, de terror gótico, intenso, con emociones. ¿Crees que hay un público objetivo para este juego o que realmente podría valer para todo tipo de jugadores? No, tengo claro que no vale para todo tipo de personas. Está claro que busca un tipo de público, un tipo de persona, tanto narradora como jugadora, que le gusten fundamentalmente, por lo que yo veo, además, sí que lo he visto, la gente que viene a las partidas, en las jornadas y gente que se suele interesar, gente que tiene un gusto por el rol narrativo y o interpretativo, ¿vale? Y atmosférico, eso también. Es un tipo de rol que ahora además se ve mucho en las partidas online y yo encantadísimo de que haya crecido tantísimo. Entonces, no es un juego que probablemente le guste a la gente que le gusta el rol táctico, porque no es un juego táctico, para nada. De hecho, es todo lo contrario. No es un juego para ganar, en el sentido de que es mucho más interesante. Pues como hiciste tú en la partida del otro día, pues me tiro, que me dejo matar por mi persona amada, porque es el drama, y voy a ver cómo es vivir como un espectro. Y eso es maravilloso, pues, no sé, tú podrás decirlo, ¿por qué decidiste hacerlo? No sé. Entonces, ese tipo de público le encaja bien, pero eso no quiere decir que sea solo para eso, porque hay gente que no ha probado este tipo de partidas y que la prueba y le gusta. ¿Tú crees que la gente que ha tenido poco contacto con el rol es más accesible a este tipo de juegos narrativos? O sea, que están menos condicionados. En general, no voy a decirlo solo por Raven, sino por en general los juegos de rol, y porque esto sí lo he visto con PBTAs, por ejemplo,
que la gente que no había jugado nunca rol entraba mejor. Lo cogen mejor, sí. Sí, ¿verdad? Porque al ser unas mecánicas PBTAs o juegos indie, ¿no? Que al ser unas mecánicas muy distintas a los juegos tradicionales de más tácticos o más simulacionistas, como no saben cómo se juega, lo que le pongas lo va a coger. Entonces entran mejor. Entonces yo sí he jugado, si han estado en mis partidas gente que no había jugado nunca o casi no había jugado y ha entrado muy bien. Porque, no sé, yo lo achaco a que las reglas son muy sencillas, están buscadas para que sean muy transparentes y a que te dejas llevar por la historia, con lo cual no requiere, no es complicado de entrar. Si te gusta el tema, ¿vale? Si vienes abierto, ¿no? Claro. Dispuesto a hacer cosas distintas y no al vengo a lo de siempre, ¿no? Claro. Pero hablamos de que el juego tú dices que no es para todo el mundo, ¿no? Que evidentemente no le va a gustar a todo el mundo, como todo en la vida, ¿no? Efectivamente, es normal, no pasa nada, es lógico. Pero sin embargo el juego ha funcionado muy bien, ¿no? El juego se ha vendido muy bien, tanto en español como en inglés, lo cual es una rareza absoluta. Sí, eso... Efectivamente. En España la preventa, o sea, primero salió una preventa en español, que de hecho funcionó muy bien, y estuvo genial. O sea, es cierto que parte de una base más, se puede llamar más de nicho por la parte narrativa. Es verdad que, claro, a nivel de ilustraciones, claro, tenemos la cubierta de Marlock, luego tenemos el... Mira, esto que es de Calmujo, por ejemplo. El arte es una auténtica pasada. Luego, si quieres, meto dentro de lo que es el vídeo ilustraciones, ¿vale? Para que vayan pasando, porque estando así... No sé cuánto se ha visto. Bueno, entonces... cuando salió en inglés, efectivamente, a la gente le atrajo por el propio hecho de ser un juego basado en Poe, porque, claro, internacionalmente además, el mundo anglosajón... tiene mucho más peso, ¿no? Que aquí en España, ¿no? Exactamente, y a la gente le llamó mucho por eso. Luego la estética y luego el propio concepto, la idea de... Esto se va diciendo por comentarios de reseñas de gente y tal. Y efectivamente funcionó muy bien, porque el Kickstarter que salió, de hecho, fue muy grande. Que además es algo muy raro porque realmente ha habido muchas editoriales que han intentado dar el salto, ¿no? Al inglés y la verdad es que ninguna le ha funcionado. Yo creo que es la primera vez con Raven, el primer juego que realmente funciona en inglés. Fue el primero que lanzó Shadowlands. Hay que decir que esto no sale tampoco de la nada. O sea, Shadowlands hizo un trabajo previo. Estuvo trabajando, sí. Sí, trabajó muchísimo. Hizo una inversión importante y un movimiento importante para que esto tuviera visibilidad y todo. Y bueno, el propio trabajo del juego, ¿no? Que está muy, muy cuidado. Y bueno, pero efectivamente todo eso se combinó y funcionó muy bien. Y no, claramente no es fácil. Y con lo cual, pues claro, yo muy contento, la editorial muy contenta, todos muy contentos. Y sí, fue como el primer... Luego, a partir de ahí sí que han ido sacando más, pero digamos que el primero, el pionero, ¿no? Abrieron brecha con Raven. Abriendo camino con él, ¿no? Eso es verdad. Fue un honor y al mismo tiempo un pánico de, Dios mío. Sí. Las dos cosas. Pero claro, yo honradísimo. Bueno, y tenemos Raven, lo que es el manual básico, pero también se han sido publicadas algunos suplementos, como este de Tenebrosos Gatos y Olvidadas Lápidas, que es una colección de aventuras. Tenemos la pantalla, que la pantalla también preciosa con el arte que tiene. ¿Hay más suplementos publicados? No. A ver, hay cositas, ahí tenemos... Exacto. Salieron unas cartas, las tengo ahí. Esta vez sí te las has traído. Ya las he traído, me las dejo ahí. Vale. Salieron en el Kickstarter, precisamente se sacaron unos stretch goals con unas cartas con personajes, espectros, porque hay muchos tipos de espectros, lugares de la ciudad, y entonces esas cartas son para utilizar en partida e ir mostrando. Sí. Y se pueden comprar, de hecho, el mazo de cartas. Luego salió también como un extra un tarot específico de Raven. ¿Un tarot? Sí, que hizo las ilustraciones Marlock, que son maravillosas. Es un tarot que yo adapté las cartas del tarot de White, el tarot oficial, digamos, en vez de ser pues, la muerte, pues es el cuervo y cosas así, ¿no? Entonces, distintos... entonces, esas dos cositas, que además esas sí se pueden comprar. Están las hojas de personaje, que esas sí las tenemos por aquí. Que claro, también tienen las ilustraciones de Abigail Larson. ¿Sabes? Y bueno, cuaderno de Voz Tenebrosa. A ver, ¿me estoy dejando algo? Vale. Y los dados. ¿Y los dados? Y los dados que están. Con gatitos y cuervos. Entonces, hasta ahora, eso es lo que hay. Hasta ahora.
¿Pero va a haber más futuro dentro de la línea de Raven? ¿Tiene camino todavía que recorrer? Tiene camino, porque por un lado, por un lado están los Shadowshots que han ido saliendo. Sí. Han ido saliendo Shadowshots con distintas aventuras, que he ido sacando Shadowlands, con lo cual hay varias aventuras en digital. Y luego, pues va a salir, como no sabemos la fecha en la que se emitirá este programa, pues no voy a decir fecha, pero más o menos alrededor, cerca. Un nuevo Kickstarter. En septiembre, ¿no? En septiembre esperamos. Esperamos en septiembre, sí. En septiembre esperamos que se publique o se ponga en marcha un mecenazgo de... Exacto, un mecenazgo nuevo, Kickstarter de un nuevo suplemento de aventuras, ¿vale? Un nuevo suplemento de aventuras, igual que este, también aventuras cortas, ¿no? Lo que exactamente, que... se me ha olvidado el nombre. Tenía que haberlo apuntado, ¿verdad? Bien. Pero son cuervos, lo que el título son de... este es de gatos. De traicioneros cuervos, y llamados fantasmas, algo parecido. ¿Cuántas aventuras? Son 5 aventuras, creo. Una mía y luego cada una de una persona distinta. ¿Vale? La mía es de Annabelle Lee en concreto y luego hay varios. Hay una, por ejemplo, que trata de adaptar el espíritu de los relatos policíacos de Poe. Vale, sí. Exacto, del Pen. Adaptado a Raven. Luego hay uno que es más de terror puro. Una especie de Sherlock, ¿no? Sí, sería como el precursor de Sherlock, básicamente. Auguste Dupin con su asistente, igual, y es el de los crímenes de la Rue Morgue, la carta robada y otro más. Son 3 relatos lo que tiene. Entonces, este relato de Juanchi quería hacer eso, ¿no? Y luego, bueno, otros varían un poco el estilo, ¿no? Cada uno un enfoque un poco distinto, ¿no? Uno que sea variedad para ver la versatilidad que puede tener el juego, ¿no? Con diferentes autores, diferentes visiones, diferentes puntos de vista. Eso es importante, para que no sean... O sea, para ir viendo cómo cada uno enfoca, ¿no? Además, abrir un poco, ¿no? Lo que es el abanico. Exacto, que los Shadowshots también se va viendo en distintos enfoques, cada persona va tomando un enfoque de Raven. ¿Ha habido alguno que no te gustara? A ver, no que no o que dijeras, esto se sale demasiado de aquí. No que no me gustara, pero sí que los Shadowshots, a mí cuando alguien envía Shadowshot a la editorial, Fran, el editor, me lo pasa para que valide pues la coherencia, ¿no? Entonces yo no me meto en la narrativa en la aventura por donde vaya, porque eso es muy personal, pero sí pongo notas en plan de me has metido pues te diré, por ejemplo, un vampiro, y en Raven no hay vampiros. Entonces lo que podemos hacer es, en vez de que sea un vampiro, podría ser un parásito, que es un tipo de espectro de los que hay en Raven. Entonces lo que hago es adaptar lo que propone aquí para mantener el tono de... En Raven el equivalente al vampiros es esto. Entonces, ¿qué te parece si en vez de un vampiro metes un espectro de niebla que hace tal? Entonces con eso, que siempre es encantada la gente. Sí, mantener lo que es la coherencia del mundo, ¿no? Exacto, pues eso es lo único que yo miro en plan de sugiero. Para tal, porque queremos un relato de Raven, ¿no? Pues ya está, la aventura es la misma. Y hay muy distintos tipos, hay algunas, o sea, totalmente variadas. Están las aventuras, el grupo de aventuras de Hiromi. ¿Te han sorprendido? Sí, porque... Has dicho, yo esto no lo hubiera imaginado nunca. Claro, por ejemplo, Hiromi Sawa hay un grupo de aventuras, que son 4 aventuras, que es básicamente Mary Poppins en Raven. Entonces esto que lo puso como una broma en Twitter, me acuerdo hace un tiempo, pero luego está muy bien, porque el concepto es muy interesante. Es literalmente, los PJs son niños y niñas todavía, ¿vale? Y aparece efectivamente una niñera, es una niñera tenebrosa. Y entonces son distintas aventuras con los niños según van creciendo, los PJ van creciendo, con la niñera ahí y distintas historias en Raven, ¿no? Y es súper interesante. Sonrisas y lágrimas gótico. Claro. No, está muy bien, está muy bien. Entonces, sí, el enfoque es siempre muy enriquecedor, el enfoque que le da dando a la gente. Bueno, tenemos un Kickstarter donde va a salir una nueva colección de aventuras, pero además, dentro del mismo... Hay más cosas. ¿Dentro del mismo va a salir algo más? Sí. El Kickstarter va a tener 3 elementos centrales, ¿no? Aparte que se vaya a reeditar la caja y el libro y tal. Porque ¿Hay una caja de Raven? Hay una caja de Raven. En el Kickstarter salió... En la preventa no, pero en el Kickstarter salió una caja. ¿Pero en inglés o en español? En los dos. Ah, vale. Si cogías el pack completo, tenías la caja, el pedazo caja,
y que venía con el manual, con el suplemento de aventura, con la pantalla, las cartas, etc. Vale, vale. Y las hojas de personaje, todo. Entonces se va a reeditar todo, se va a sacar en Kickstarter la caja otra vez, con el manual, con la pantalla, con las cartas, con todo. Vale. Y además son 3 cosas: el libro de aventuras, una campaña. Una campaña, vamos a ver, la campaña. Una campaña para Raven. Pero Raven no es un juego de one-shots, de aventuras cortas y quítamelo. Todo lo contrario. De hecho, inicialmente Raven, cuando realmente se luce es en las campañas, en el tramo largo. Porque cuando tú juegas aventuras largas, haces una sesión cero de una entera y los personajes tienen tanto trasfondo y tanto desarrollo que yo siempre tengo que frenar en plan de, bueno, os dejo jugar, no hacemos la aventura si queréis, empezar sus cosas y tal, mi padre, mi amada, no sé qué tal. Entonces en campaña funciona súper bien porque los personajes tienen muchísimas cosas que hacer de sus propias vidas, ¿no? Y de todo lo que hay fuera, porque en la ciudad está totalmente detallada en el manual, un montón de personajes, conspiraciones, tramas, hay un montón de misterios en la ciudad. Luego metemos aquí en la imagen de la ciudad entera. Exacto, que hay un plano también, ¿vale? un papelito. Plano. Entonces, sí, hay muchísimas tramas. Cuando hablo de que se centra la historia de los personajes, pero en realidad hay una metatrama bastante profunda de Raven con misterios y secretos, muchísimos para descubrir. Entonces, para campaña da muchísimo. De hecho, cuando estos 3 años que estuve dirigiendo, estuvimos jugando campaña con aventuras continuadas y entre medias había sesiones que era, no, vamos a hacer una sesión solo de la vida de los personajes. Porque tienen tanto entre medias. Tú ibas, te sentabas, dejabas, ¿no? Básicamente sí. En plan de, pues voy a ver. Y luego empezaba a enredarse todo, ¿no? Mucho en plan culebrón. Pues me voy a casar. Oh, pues nada, voy a matar a mi amado porque se ha corrompido y cosas así. Era todo muy... Entonces, da mucho para campañas. Sí. Con lo cual, la campaña se llama... Entiendo que va por ahí. Esta te la sabes, ¿no? Esta me la sé. Esta te la sabes. Sí, hostia. Yo para los nombres soy un poco terrible, fíjate. Luego se me olvidan las reglas también cuando dirijo, ¿no? Como el otro día. Sí. La caída de la casa Corvus. La caída de la casa Corvus, me suena. ¿Verdad? Sí. Claramente la idea era, de nuevo, una premisa de Raven es, no se trata de que juegues los relatos de Poe, pero los elementos de los relatos de Poe están presentes, ¿no? Y te puedes inspirar para ciertas aventuras. De hecho, algunas aventuras del suplemento de Tenebrosos Gatos, algunas están basadas directamente en algún relato de Poe. Sí. Vale, pues la campaña tiene una inspiración en la caída de la casa Asher, en ese sentido, y luego, bueno, en otras cosas más. Y es una campaña que te desarrollar durante largas y largas sesiones, y es una campaña de meses. A ver, como voy a decir, depende de cómo te alargues, porque sí te da para enrollarte todo lo que quieras, ¿no? Y la premisa es que la maldición de los personajes jugadores, porque los personajes están malditos, ¿vale? Sí. Y hay una maldición que les arrastra y les impele a corromperse y a actuar de formas, pues lo que sea, obsesivas, crueles, tal. Pues la maldición de los personajes se descontrola y se desata. No saben por qué, pero cada vez se adueña más de sus actos. Y en la ciudad empieza a morir gente. Y claro, la ciudad y la orden que gobierna la ciudad, ¿a quién acusa? Obviamente a la familia Corvus. Sí, que son los culpables de todo. Exacto, porque los acusan de todo, de la niebla que llena las calles por las noches, de la maldición, todo. El tema es que es posible que tengan razón. Como normalmente tienen razón, ¿no? Exactamente. Entonces es posible que tengan razón y quienes sean culpables de las muertes en la ciudad sean los personajes porque sus maldiciones les están llevando a actuar de unas formas oscuras y siniestras, ¿no? De repente están viendo y efectivamente pueden matar a alguien o maldecir, etcétera, y a veces ni se acuerdan de lo que están haciendo. Con lo cual, parte de esa premisa de o averiguáis qué está pasando con vuestra maldición o vais a terminar muriendo de una forma u otra, porque os mata la orden, os mata la propia maldición, y dentro de eso también ocurren cosas, ¿no? Porque de repente vuestro padre pues desaparecen y todo va mal. Y aparecen grietas en la mansión Corvus. O sea, es todo un manual de cosas que es... O sea, estás aprovechando para utilizar dentro del propio manual, hay una sección, un capítulo que son los secretos que nunca puedes contar de Raven, ¿no? Que son los de bajo ningún concepto, pues son los que estás utilizando dentro de la campaña. En esta campaña, efectivamente, sí. Aparte de
centrarse de nuevo. Hay un misterio, pero el misterio en este caso es parte de los personajes, más vale que lo resolváis. Pero sí, coge las premisas profundas y los secretos profundos de la ambientación de Raven y los utiliza en la campaña para mostrar elementos de la historia de Raven, del pasado de Raven, del origen de la maldición Corvus y de por qué la ciudad pasa lo que pasa. Entonces sí, es una aventura de revelaciones, es una aventura donde ocurren cosas bastante fuertes y que ponen en movimiento otros elementos y que pueden alterar Pueden alterar, ¿no? Porque me dijiste ahí, entre las cosas que hablábamos así detrás de cámara, que la ambientación no querías cambiarla, ¿no? No querías que fuese a otro paso, ¿no? Dentro de lo que es su propia historia. Claro, la cuestión es, hay algunos juegos, por ejemplo Coriolis, tiene la campaña de Coriolis, que es maravillosa, pero es una de estas campañas que nuclear, ¿no? Que te altera por completamente la ambientación. De hecho, eso es muy típico de Free League. Exacto. Lo que hace es, en los distintos pasos, es, vale, juegas toda la campaña, pues el juego ya no es lo que era. De hecho, no sé si puedes seguir jugándolo así. Sacar una segunda edición. Exacto. Ya sacaron un juego, el Coriolis nuevo, que es otra cosa. Es otra cosa. Ya no es en el cuarto horizonte. Tercer horizonte, medio uno. Tercer horizonte. Entonces yo no quería eso, porque confieso que me molan, pero me echan para atrás jugarlas. Porque, con lo cual, sí saca elementos propios de la ambientación, hay elementos de los secretos. Exacto, algunos de los secretos que los personajes van a descubrir y van a encontrárselo cara a cara, y van a tener que tomar decisiones y van a comprender ciertos elementos de la ambientación, ¿no? Pero no es una campaña que es, bueno, pues todo el equilibrio en Raven se va a romper, por ejemplo. Llegamos a un final. Exacto, no va a haber una guerra entre el gremio y la orden y todo se va a ir, la logia va a reaparecer y va a cargarse la ciudad. No va de eso, pero sí tiene elementos de todas esas cositas. Y en realidad el foco es la vida de los personajes, y la vida de los personajes sí que puede alterarse mucho, porque con todo lo que ha ocurrido va a pegar un giro muy fuerte, que tiene que ver con la maldición y con sus vidas, pero al mismo tiempo van a ponerse lo que decía antes. Algunos elementos fundacionales de la trama de Raven se van a poner en marcha. Y eso sí podría dar para una campaña siguiente en la cual sí podría haber unas cosas bastante gordas. O sea, que prometes que esto continuará. Puede continuar perfectamente, porque además... ¿Amenazas? La idea es que la idea inicial de la campaña es... Inicialmente, cuando empezaba a dirigir la campaña con el grupo de testing, sí que hacía esa campaña de, bueno, va a pasar esto y va a salir algo del pasado que va a volver y va a alterar todo. Entonces, a la hora de plantear escribir la campaña, me planteé, a ver, ¿qué hago? ¿Cojo eso? Entonces, decidí que no. Decidí quedarme con la otra idea. Pero sí plantean los primeros pasos de eso. Entonces sí que hay una historia de fondo que se puede desarrollar en una siguiente campaña. O sea, lo dejas todo indicado. Si tú quieres seguir por aquí, ¿no? Claro, porque es que la campaña termina en un punto en el que resuelven bien o mal las cosas y la vida de los personajes queda cambiada, pero además se desatan unas fuerzas que dan ganchos para que tires por ahí. O sea, siendo Raven se resuelve mal. Sí, no, podéis imaginar. Decisiones terribles y cosas así, enfrentamientos. La campaña tiene muchísimo... He querido plasmar todos los elementos fundacionales, sobre todo en este caso de la familia Corvus. Esta campaña se centra muchísimo en la familia Corvus, con lo cual y en la vida de los personajes. Bueno, todo se centra en la familia Corvus, ¿no? Exacto, tienes razón. La premisa es, todo lo que ocurre en Raven tiene que ver con la familia Corvus. Pero en este caso me refería, voy a matizarme, a mí mismo. Vale. Que es... de las tramas que hay, porque están las tramas de la familia Corvus, pero luego está la trama de la logia, la trama del gremio, de la orden. Exacto, el poder ancestral, de los exploradores, ¿no? La sociedad de exploración, exacto, las distintas capas de misterios que hay de Raven, de por qué Raven está maldita por las noches con la niebla, qué la logia, qué pasó con ella, qué pasó en realidad durante la guerra de la logia hace 200 años, todas estas cosas que repercuten hoy día, ¿no? Entonces, esos elementos están y son importantes en la campaña, pero la campaña no se centra en resolver esas preguntas, sino en la vida de los personajes. Pero sí va a avanzar unos cuantos pasos en lo que son eso, en ciertos elementos de la trama de fuera. Dices que es una campaña para mucho tiempo, ¿no? Es una campaña larga. Paginado no sabes, ¿no? ¿La extensión? Sí.
Podría acordarme, pero no me acuerdo. Tendría que haberlo consultado. No estoy seguro de si rondará, no lo sé, voy a decirlo así de cabeza, que pueda rondar los 80.000, 100.000 palabras o así. O sea que estamos hablando de probablemente mínimo un libro como este y posiblemente más. De hecho, sí, o sea, yo creo que es más gordo que ese. O sea, no va a ser tan gordo como el manual de Raven, pero fácilmente la mitad. Porque claro, tiene su extensión. Son varios capítulos desarrollados, etcétera, etcétera. Y de juego, a ver, es muy difícil calcular cuánto puede ser, ¿vale? Pero... No, era más o menos para calcular... Entre 3 y 6 meses si jugáis todas... 3 o 6 meses... Si juegas todas las semanas, puede ser. Sí, sí. Campaña... Es campaña, sí. No, a ver, lo dicho, también depende mucho del ritmo de juego, sí, de cómo se alarguen los personajes. Porque... Aparte de este juego que te da mucho a lo que son las interacciones personales, donde te montas tu película. Exacto. Entonces ahí unos pueden tardar poquito, otros se pueden ir... Exacto. Yo sé que, por ejemplo, en mi grupo de juego, y cuando testé la campaña, pues, a ver, la gente tiendes a hacer escenas largas, narradas y tal, entonces cuanto más eso, más te alargas, claro. Bueno, entonces vamos a tener un mecenazgo con un libro de aventuras, con una campaña, y antes nos estábamos hablando de que a ti te gusta mucho el rol en vivo. No sé si tendrá algo que ver. ¿Verdad? Pues efectivamente, libro de aventuras, campaña de Raven y además un rol en vivo de Raven. ¿Rol en vivo de...? Un rol en vivo de Raven. ¿Eso cómo se hace? Eso cómo se hace. Bueno, pues este rol en vivo se llama Lenore y, como habréis adivinado, quien os guste Poe, pues está inspirado en el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe. ¿Y cómo es un rol en vivo de Raven? Pues, igual que el juego, es un rol en vivo narrativo. Entonces, los roles en vivo, eso es un mundo también muy variado. Entonces, por simplificar, hay una variante, ¿vale? Un subtipo dentro de los roles en vivo. Hay distintos tipos, ¿vale? Roles en vivo más abiertos, menos narrativos, más de tal, más dramáticos, menos tal. Entonces, los roles en vivo que yo escribo y que dirijo y tal son roles en vivo narrativos por escenas. ¿Qué significa eso? Que tiene una estructura un poco como el teatro. ¿Es un guión? ¿Es un guión? Tiene libretos de indicaciones en cada escena. No tienes que aprenderte frases, no es un teatro, no te tienes que decir esto, no. Pero la idea es una historia ya cerrada, ¿vale? En la cual hay una serie de capítulos, como quien está viendo una serie, una película o una obra de teatro, en la cual empieza literalmente con el asesinato de la Ulalume Corbus, que es la madre de familia Corbus, la Lady Corbus. Es asesinada en una cena familiar cuando va a anunciar su compromiso de boda con el custodio, que es el responsable de la orden que vigila a la propia familia Corbus, que es quien debe encargarse de ejecutar a la familia Corbus y se corrompe. Es como que los dos opuestos se enamoran y se quieren casar. Entonces, precisamente, pues alguien de los propios personajes que están ahí, pues son 6 personajes, y unos personajes pues ve que eso es peligrosísimo, quiere decir, piensa que ha corrompido al custodio y la mata. Ese es el comienzo. Y la historia se juega un año después, cuando Lady Ulalume Corbus quiere revivir, aparece como fantasma y quiere volver a la vida, y para eso empieza a manipular y corromper a toda su familia, las personas queridas, y a partir de ahí se detona todo un drama tenebroso. Cada uno tiene sus obsesiones, problemas y tal. Es muy dramático. ¿Cómo tiene que ser? Claro. Entonces, todo parte de ahí, el fantasma de Lady Ulalume Corbus quiere revivir y para ello no parará hasta manipular a toda su familia y tal, para que pacten con el cuervo, para conseguir que vuelva y arrastrar todo lo que sea necesario para que ella reviva. Y a partir de ahí empieza a producirse toda serie de pactos, de maldiciones y de situaciones dramáticas que desembocan pues, en un final dramático. ¿Y cómo se resuelve? Es decir, ¿utiliza el sistema de juego de Raven? ¿Hay un sistema distinto? ¿Cómo funciona? Es totalmente distinto. Precisamente, la clave de esto es una experiencia narrativa e inmersiva. ¿Vale? A diferencia del juego de rol de Raven, en el rol en vivo de Lenore no vas a jugar en el sentido de que no tienes capacidad de decisión. Esto es una premisa fundamental. La historia ya está escrita. Esto suena raro, pero créeme que llevo muchos años
haciendo roles en vivo por escenas y es un subgénero que funciona muy bien, si te gusta el tipo. La historia está planteada y se va jugando en distintas escenas en las que hay 2 o 3 personajes en cada una de ellas, cada una de las escenas, y la historia va avanzando. Y cada vez se va enredando una historia cada vez más intensa, más profunda y más dramática hasta que llega un desenlace terrible, ¿no? A ver, no hay capacidad de decisión, entre comillas, es decir, no puedes alterar la historia. Es decir, sabes que va a pasar esto. Bueno, tú no lo sabes, tú como jugador no lo sabes. O sea, que hay un director de juego dentro del... Hay un narrador. Vale. Es decir, son 6 personas y una voz tenebrosa. Y esa voz tenebrosa lo que va haciendo es, en cada escena, empieza a narrar. Era de noche en la mansión Corvus, la niebla acechaba por los cristales y el cuervo volaba dentro de la habitación y despiertas esa noche después de tener pesadillas con la muerte y a tu espalda un fantasma te roza la espalda. Eso es literalmente lo que diría el narrador de la partida y eso que acabo de narrar sería literalmente el planteamiento de una de las escenas. Empezaría así. Y a partir de ahí tú estás sentado aquí y tienes otro jugador o jugadora detrás que es el fantasma que te va a plantear algo. ¿Cómo se juega esto? Al principio de la escena te doy una pequeña notita súper breve en plan de convence a tal persona de que pacte. Una directriz. Exacto, una directriz. Convence a tal que pacte en un cuervo y luego cuando haga tal cosa pues di que sí o que no. Te planteo. Vale. Y ahí te dice, bueno, pues va a pasar un poco esto, muévete por ahí. Entonces a partir de ahí se juega una escenita cortita, no mucho, 3-5 minutitos y te dejas llevar por la historia. Entonces, como tú vas conociendo la historia capítulo a capítulo, escena por escena, en realidad no sabes lo que va a pasar y te la vas encontrando sobre la marcha. Juegas ese momento, termina, te encuentras con que, hostia, me ha obligado a hacer algo que tal. Y luego vas viendo lo que hacen otros personajes. Y luego te vuelve a tocar a ti y empiezas a interaccionar con todos. Y poco a poco se va desarrollando una historia en la que tú vas participando sin tener que aprenderte previamente, antes de la partida, nada. Tienes que mirarte la hojita, que son literalmente 4 líneas. Y a partir de ahí empieza a desarrollarse una historia que he tratado de que se entrame de una manera como muy oscura y vas viendo cómo todos los personajes van cayendo en las redes de la maldición y tal. Y todo termina de una forma, pues... mal. Pues, como mal, ¿no? Como tiene que acabar. Entonces, todo esto, ¿cómo se juega? Se juega. Solo se necesita una sala, en la que. Un salón, básicamente, donde puede haber una zona donde se juegue, ¿vale? No necesitas mucho movimiento porque es 2-3 personas ahí. Un único escenario. Exacto, que necesitas básicamente unas sillas, una mesa y poco más. Y luego a gente que esté sentada en otro lado. La idea es que juegues mucho con la atmósfera. Bajando las luces, jugando con solo candiles encendidos para jugar mucho en penumbra, ¿no? Volvemos a la atmósfera del juego. En estos vivos, en mis vivos en concreto y los vivos que la gente que hace este estilo, jugamos mucho con la atmósfera. La iluminación es súper importante, con sea unas lámparas de pie o si tienes unos candiles LED, los pones pequeñitos, tal, o unas velas LED. Y luego la música, ¿no? El juego viene con una banda sonora, cada escena tiene una canción. Entonces, cada música te genera un tono, una emoción. Todo de terror o de drama o tal, o más de amor, etc., ¿no? Entonces la pones, entonces la propia iluminación, la oscuridad, las luces, la música y la voz, los textos están escritos para quien dirija, lo cual tú lees una narración como quien lee una narración. Exacto. Y lo vas leyendo, pones una voz interesante. Entonces con eso ya se genera una atmósfera muy intensa. Y tú entras en el juego y hablas con tu madre fantasma. Dices, madre, ¿qué quieres? Tal. Ya, a ver, es un juego, es un rol en vivo, hay que interpretar. Ahí ya no hay... Los roles en vivo se interpretan. Una maldad, ¿los jugadores de rol en vivo sois actores fracasados? Nos gusta... Probablemente. Nos gusta mucho. Sí. A ver, hay una parte en la que... De todas maneras, esto pasa también en el rol de mesa, ¿eh? Ahí está la parte de... No queremos ser actores, pero nos gusta... Sí, hay ese momento, ¿no? Exacto. El momento del foco que tienes. Exacto. Pues el rol en vivo, en este además en concreto, vas a tener foco esos momentos y vas a tener tu momento de... No soy actor, pero voy a sentirme actor por un momento, ¿no? Pero no se trata de ser actor, sino de vivirlo, Entonces, combina un poco todo eso, pero de una forma fácil, en plan, de solo sigue un par de indicaciones, te dejas guiar por la voz que está narrando por ahí y la historia se va desarrollando sola, ¿no? Entonces, son pues unas 3 horas y media dura el vivo, una sesión de rol, y al final terminas habiendo vivido todo un dramazo en el que tu personaje ha tenido toda una evolución de su momento de conflicto, su auge y su caída y todo con unos epílogos finales para cerrarlo todo.
Antes hablábamos de que Raven tenía como influencias, tenía el PBTA de Fate, ¿no? Sobre todo lo que es el sistema, a Edgar Allan Poe, pero ahora veo que tiene muchísima influencia de tu experiencia en rol en vivo, ¿no? Todo lo que es la creación de atmósfera, de relaciones entre personajes y tal, viene todo de ahí, ¿no? Hay una sinergia muy importante, eso es verdad. Eso es verdad. Yo ahora, exacto, a la hora de dirigir utilizo también mucho la luz, la música y sí, es una... Se ha ido amalgamando lo que es la experiencia del rol en vivo, que es literalmente rol en vivo, este tipo de rol en vivo en concreto, ¿vale? Hay roles en vivos inmersivos y atmosféricos y emocionales que no necesariamente son por escenas, lo que se llama fluido. Sí. Y juegan también mucho con la atmósfera, las luces, tal. Entonces, a mí esa parte inmersiva es la misma que aplico en mesa, con lo cual sí. Y el juego de Raven sí, confieso que sí. Sí, tiene los principios, ¿no? De que me has narrado ahora mismo. Literalmente. Al final las partidas de mesa, por lo menos de las mías, muchas veces se buscó y se consigue una experiencia muy parecida a las de rol en vivo. En plan, por eso hay pocas tiradas, pero lo importante es... Solo cuando sea importante y cuando vaya a generar algo con lo que se pueda jugar, ¿no? Exacto. Algo que evolucione la historia, cambie la historia de una forma interesante. Ahí es cuando se tira. Bueno, pues vamos a tener un mecenazgo con un libro de aventuras, con una campaña y con un rol en vivo. Todo ello junto ahí, junto con la reimpresión del juego, tal. ¿Nervios? Sí. ¿Sí? A ver, todo está ya entregado. La editorial lo tiene todo. No es que Bueno, todo está entregado ¿desde hace cuánto? Para que veamos los tiempos, ¿no? Que es de una editorial. Es lo que tiene. Pero esto pasa en todas las editoriales. Sí, yo creo que se lo entregué a la editorial el año pasado todo. En 2024. Exacto. Esto no quita a que hace literalmente 2 semanas, porque dirigí Lenore, el rol en vivo lo dirigí en las TDN, ¿no? Porque lo voy dirigiendo. Y las TDN es un sitio donde se hacen un montón de roles en vivo y hay... vamos mucha gente que hacemos roles en vivo elaborados, muy escénicos y muy tal. Entonces dirigí Lenore y me entró la cosa de... Y entonces lo he revisado todo otra vez y lo he corregido y tal. Y le pasé a Fran, no, oye Fran, no me mates, te va a pasar esto. Entonces, estaba aprovechando que sabía que se podía, obviamente. Con lo cual, está entregado y esto está totalmente revisado otra vez. ¿Y todavía no dudas de si cambias algo? No, ya no, porque hay momentos que tienes que decir que ok, pero como justo acabo de dirigirlo, dije, creo que puedo corregir cosas. Y he dirigido Lenore, no estoy muy seguro, 8 veces, 7, 8 veces, que un rol en vivo no es lo mismo que una partida de mesa. Un rol en vivo al final requiere preparación, es difícil juntar a la gente, lo más difícil. Conseguir que toda la gente se junte en un local, necesitas un sitio. Entonces al final no juegas rol en vivo todos los fines de semana como rol de mesa, requiere un poco más de preparación. Entonces dirigir 7 veces ya he dirigido bastante. Entonces bueno, nervios, sí, porque después de... Claro, no sabes, después de haber salido el anterior Kickstarter, que era el básico... Que salió también. Exacto. Pues claro, los suplementos nunca sabes cómo van a funcionar. Siempre los suplementos se dice que son peores, siempre funcionan peor que el básico, ¿no? Claro, con lo cual, vamos a ver, yo no sé, yo estoy abierto a ver qué tal funciona. Cruzo dedos. Veremos, ¿no? Veremos que seguro que funciona muy bien. Pero no te has detenido ahí, ¿no? O sea, dices, soy monotemático, solamente voy a jugar a Raven, solamente voy a hacer cosas de Raven. No, has salido más allá, ¿no? ¿Te refieres a...? Me refiero a algo que vamos a jugar después de grabar este vídeo. Sí, porque aquí estamos grabando el vídeo, aquí en Mecatol, pues luego aprovechamos y jugamos. Pues efectivamente, estoy probando un juego nuevo que estoy desarrollando, se llama The Forgotten Darkness, que es cambio de género. Es terror, pero es un juego de rol noir clásico, es decir, hardboiled, noir, años 40, 1940, etcétera, gangsters, Thompsons, detectives, bueno, sobre todo gangsters y Thompsons, pero en el espacio. En el espacio. Exacto. Y de terror. ¿Cómo casa todo eso junto? Pues, a ver cómo te lo digo sin hacer demasiado spoiler, pero sí. Pues... Hostia, había una película que era nivel... no sé qué. Nivel 13, creo. Nivel 13, ¿no? ¿Por ahí puede ir? No estoy seguro. Quizá es posible que Dark City pueda encajar un poco más. Pero con salvedades también. Es decir,
Para empezar, es un mundo, ciencia ficción espacial. Eso quiere decir... Ciencia ficción espacial. Exacto, eso quiere decir que los personajes van en una nave. Es retrofuturismo, eso quiere decir que la tecnología es como si fueran los años 30, 1930, 1940, pero con naves espaciales. Es decir, no hay láseres, no hay teleportaciones y cosas raras. No hay wifi ni bluetooth, todo va con cables, ¿no? Exactamente, con mucho hay radio, nada más. Es decir, a nivel tecnológico es muy a pie de tierra, ¿vale? Es literalmente como si fueran los años 1930, 1940, en los cuales pues, se ha desarrollado la tecnología para que haya naves que puedan volar y que puedan moverse entre planetas. Pero, y bueno, entonces hay cúpulas, hay colonización de los distintos planetas. No es en el sistema solar nuestro, es en otro sistema. ¿Vale? Es un sistema, un sol blanco, nada que ver. No es el mundo real, por tanto. Entonces, a nivel tecnológico es muy de, bueno, hay naves espaciales, la gente sale al espacio y de buenos trajes como gabardinas y con máscaras de gas. Vale. Otra vez volvemos a la atmósfera, ¿no? El tono, tal. Para mí fundamental. Visualmente, sí, para mí es imprescindible. Tengo que definir visualmente cuál es el elemento del juego. Esto tiene una estética deco, todo muy elegante, con plata por aquí y por allí, y elementos muy de época. La estética es importantísima. De hecho, la nave se llama la nave negra, es una nave... ¿Por qué hacerlo práctico cuando lo puedes hacer bonito? Literalmente eso. Porque lo visual, no sé, yo tengo una imaginación muy visual, entonces para mí es fundamental que lo que dirige, lo que escriba, tiene que tener un componente visual que yo pueda aferrar y decir, esto es así. Entonces es eso, la gente va en naves, pero tiene Thompsons que disparan balas. Las naves disparan ametralladoras, cosa que no es tan rara porque en Expanse disparan ametralladoras también, pero vale. Porque es más coherente, más realista en realidad. Y pues los distintos planetas, estaciones aquí, pongamos ahí un club de mafiosas y mafiosos por aquí con jazz sonando de fondo, pero que está flotando en un vertedero espacial, en un desguace espacial, cosas así, ¿no? Entre centros de asteroides, una nebulosa roja, etc. Entonces esto es un poco la atmósfera, todo esto con la música de jazz de fondo, y tenemos los personajes, son sicarios. Gente chunga, me gusta. De nuevo. Gente buena no... Gente buena no es divertido. Los personajes son sicarios, trabajan haciendo trabajos sucios, pues, en fin, para la mafia, digamos. En ese sentido, ¿no? Pues asaltos a otras naves, abordajes, secuestros, contrabandos, este tipo de cosas. Pero bueno, tienen su lado bueno, ¿vale? Porque si no, no son personajes totalmente malvados, pues eso no es manejable. Y esa es la premisa de los personajes. Viajan en su nave, la nave negra, en distintos sitios, distintos... Pero la premisa del juego es que es un juego de terror. Entonces, básicamente te voy a hacer un spoiler. Bueno, ¿cuál es el elemento de terror que Exactamente. Pero es que esto va a estar en la premisa del juego. La premisa del juego es: el mundo se ha oscurecido, el sol se ha apagado y la oscuridad lo ha devorado todo. Con lo cual, este mundo que he escrito tan bonito, de salas elegantes, altas, Art Deco por aquí, por allá, plata, etcétera, los clubes, tal, la oscuridad se lo ha comido casi todo, se ha oscurecido todo y la propia oscuridad devora a la gente, mata a la gente. Con lo cual es un mundo donde el terror es omnipresente. Necesitas llevar la luz para protegerte de la oscuridad. En ese sentido es alejándonos del elemento del monstruo típico alien tal, sino la propia oscuridad la que te quieres matar, o sea, tú verás. Y tienes elementos de survival horror en ese sentido, ¿no? En este mundo que se ha ido al carajo, pues a ver cómo lo haces para salir adelante. Y también con tramas detrás, ¿no? Misterios, los propios personajes tienen una serie de misterios alrededor. Porque una premisa del juego, la otra, es: los personajes comienzan el juego sin recordar nada. Es decir, todo se ha oscurecido, todo se ha ido a la mierda, pero tú no recuerdas nada. ¿Pero eso solamente los personajes o todo el mundo? Los personajes. Vale. Los personajes. Por una causa muy específica. Vale. Con lo cual, de hecho, la primera aventura, de la que jugaremos luego, literalmente es el comienzo muy clásico de despiertas, en mitad de la oscuridad, no recuerdas nada y a duras penas recuerdas quién eres. Y a partir de ahí se va desarrollando, y no solo descubrir quién eres, sino descubrir qué ha pasado. Todo junto, ¿no? Entonces, el juego te plantea comenzar en un mundo, digamos, apocalíptico, literalmente cuando acaba de ocurrir.
Es como quien dice, pues el brote zombie en una ambientación zombie, pues algo así. En plan de, y te encuentras todo, ¿qué haces? ¿No? Desolado y qué está pasando y tratas de sobrevivir. Y a partir de ahí también hurgando en los distintos misterios de qué ha pasado con tu vida, por qué estás aquí, qué ha ocurrido, cómo has llegado a esta situación. Ir recordando poco a poco, ¿no? Pero el juego busca que tú vayas generando recuerdos según vas jugando. La propia aventura te lanza ganchos, en plan... Encuentras a tal persona y en ese momento ¿recuerdas? Ahora que le ves la cara, ¿recuerdas a esta persona? ¿Quién recordó haber tenido una...? Y en ese momento se hace una pequeña co-creación de ¿qué relación tuviste con este cuando te intentó encerrar en la prisión y tal? Y entonces poco a poco vas construyendo la historia del personaje, aventura a aventura, y las personas que has ido conociendo, ¿no? Con lo cual está hecho para Pero que... eso lo creas, no está creado, lo creas en el momento. Las preguntas gancho están para que, de nuevo, no es algo tan salvaje como PBTA, salvaje en buen sentido. Es una forma guiada. En la propia aventura te va diciendo, bueno, cuando entras en tal sitio, recuerdas, te lanza la pregunta de, bueno, tal. Que es un poco como en Raven, ¿no? Las preguntas de conexión, pero aquí las preguntas están más omnipresentes, ¿no? Tal persona, ¿de qué la conoces? Tal. Con lo cual, eso lo que hace es que vas enriqueciendo tu propia historia de personaje según avanzas y vas personalizando cada PNJ que aparece, cada lugar, lo vas personalizando, con lo cual vas creándolo, vas adaptándolo a tu gusto, ¿no? La aventura está ahí, pero tú lo conectas. Vale, se van creando las relaciones entre tú y entre lo que te vas encontrando, ¿no? Exacto, y los otros personajes también del grupo, ¿no? Con lo cual, es un sistema solar del cual, como los personajes no recuerdan nada, al ir jugando cada una de las aventuras, van descubriendo lo que había y lo que hay ahora. En plan de, pues yo que sé, hay una gran ciudad de juego, el estilo Chicago, que había gangsters y tal, y recuerdas que cuando vais a la ciudad, recuerdas, aquí veníais habitualmente y teníais un lugar donde parabais, el club, vas al club y tal, y empiezas a recordar, y al mismo tiempo vas descubriendo la ambientación, los personajes al mismo tiempo que las personas. Esa es un poco la premisa, ¿no? Pero está todo creado, o sea, y como Raven, ¿no? El sistema solar existe. Sí. Hay amenazas, está la amenaza esta que digo, pero además hay unas conspiraciones con distintas... Están las familias mafiosas, tal, y una serie de... Vale. Y cada uno con sus agendas y sus motivaciones y sus secretos, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Que va un poco por ahí, jugar con la parte de terror, pero también hay momentos que ya el terror está siempre presente, pero en realidad lo que vas haciendo es desarrollando tu historia y conectando con los misterios que tú estás buscando, con lo que alguien que te está buscando a ti, tal. Y el sistema me contabas que es el sistema de Raven, el sistema Maelstrom, ¿no? Pero modificado, adaptado, transformado, ¿no? Para este juego. Exacto. En The Forgotten Darkness, repito, yo quería utilizar, ya que tenía el sistema Maelstrom, pues voy a utilizar el Maelstrom, pero hay una diferencia muy importante entre la forma de jugar Raven y la forma de jugar The Forgotten Darkness. Y es que en Raven lo que se busca es una experiencia pausada, de un relato gótico, inmersivo e introspectivo y tal, con terror y tal. The Forgotten Darkness tiene más elementos pull, porque va a haber un montón de tiros, va a haber un montón de... Hay más acción, ¿no? Hay bastante acción, de hecho se tira bastante. Porque ahí no solo está el terror de la oscuridad, sino están pues gángsters, lo que sea, tal. Y siempre hay las propias naves, hay reglas de combate de naves, etc. Todo muy sencillo, pero hay muchas más tiradas. Entonces, ya la base era distinta. Entonces, utilizan el mismo concepto de tiradas, pero también me ha llevado bastante tiempo adaptar las reglas. ¿Por qué? Por eso, ¿no? Porque vas a estar tirando para sobrevivir, para conseguir hacer un montón de cosas y todo eso va a ir influyendo. Con lo cual, las tiradas son más dinámicas. Pongamos que en Raven las tiradas están hechas para que tiendan normalmente a una campana Gauss, así, más cerrada, ¿no? Sí. Exacto, porque lo importante no es tanto la tirada, pero en The Forgotten Darkness es mucho más Fate, en ese sentido, mucho más. Porque vas a poder componer e interactuar con la tirada para agregar muchos elementos, más que en Raven, y de hecho puedes romper el exceso. Puedes acumular más de 5 dados en tu tirada, y cuando acumulas más de 5 lo que haces es eliminas dados de la posición. Vale. Estás enfrentando, por ejemplo, 3 dados de... O sea que si llegas a 5, en vez de subir a 6, quitas uno del... Efectivamente. Vale. Pero para conseguir eso tienes que esforzarte narrativamente o marcarte, sacrificar una especie de cordura que hay, la oscuridad, etc. Vale. Entonces, buscarte un poco la vida, más al estilo Fate, ¿no? Tendrías que esforzar más en componer la tirada para mejorar tus posibilidades de tener éxito. Y el desgaste es mucho mayor. Hay unos
Estás acumulando, pues eso, los personajes acumulan oscuridad, equivalente a lo que vendría a ser una cordura, estabilidad, algo parecido. Vale. Tus recursos están ahí, puedes perder tus recursos de balas, de aire, o sea, del oxígeno si estás en traje espacial o no, de luz, se puede acabar. Entonces juega mucho con lo que vas sufriendo combatiendo la oscuridad, ¿no? Vas sufriendo tu desgaste continuo, ¿no? Tienes que crear esa atmósfera de limitación de los recursos, ¿no? Exacto, porque al principio empiezas y tienes esa parte de no tenemos nada, a ver qué hacemos. Por ejemplo, tenemos que ir a conseguir comida. Y no tenemos comida, no tenemos luz, no sé dónde estoy. Exacto, y todos nos quieren matar aquí, a ver cómo lo hacemos. Luego hay zonas más habitadas y menos habitadas, ¿no? Las zonas habitadas también tienen mucho peligro, entonces es todo un entorno de continua amenaza por la oscuridad, pero tienes mucha más interacción con personas. Entonces tiene una parte que te puedes ir a las zonas más profundas y peligrosas o las zonas más habitadas donde hay otros peligros, ¿no? Pues fíjate, antes te decía que me gustaba mucho el sistema de Riven, cómo estaba casado con la ambientación, ¿no? Cómo ayudaba y se retroalimentaba lo uno con lo otro. Le tengo ganas de verle, ¿eh? El de este, a ver cómo lo has modificado para que case con otra ambientación. También con mala leche, pero distinta, ¿no? Totalmente. A ver, el reto era ese, o sea, he de decir que creo que llevo ya de prueba del juego un año y medio, más o menos. O sea, luego echas unas 14 aventuras, o sea que tiene su desarrollo. Y estoy ya escribiendo el manual, de hecho. Está en fase de redacción, que es la última fase. Entonces, literalmente el objetivo era ese. ¿Cómo cambio el sistema para generar todo esto? ¿Cómo caso esto, no? Claro, hablamos de eso, de cómo adaptamos los sistemas para que reflejen lo que yo quiero que me responda la ambientación de esta manera. Un juego de supervivencia, de terror, dinamismo, etc. Bueno, pues interesante, ya os contaré cuando eso, que lo mismo vengo a rajar aquí. No creo. Y para acabar la entrevista, para que tampoco se quede muy larga, ¿no? La tengan que ver aquí a trozos y tal, vamos a ir cortándola. Correcto. Pero te quería hacer dos últimas preguntas. La primera es, imagínate que tuvieras una máquina en el tiempo y pudieras volver al pasado y decirte a ti cuando comenzaste a escribir Raven, si te dieras algún consejo o si le dieras algún consejo a algún autor, a alguien que quiere lanzarse a escribir un juego de rol, ¿qué es lo que le aconsejarías? ¿Por dónde le guiarías? ¿Qué es lo que le dirías? Bueno, lo que le diría es persistir, insistir siempre en ello, echarle tiempo, irlo probando mucho, siempre, con distintos grupos de juego. Por ejemplo, en The Forgotten Darkness estoy haciendo pruebas con muchísimos grupos de juego. Ha pasado por muchas mesas. Y eso te ayuda a calibrar. Y tener siempre la idea clara. Es decir, tu juego, y esto aplica a juegos y a literatura o a películas, lo que sea, tiene que poderse definir en una sola frase. Tienes que poder definir el juego en una sola frase. Si no puedes definir en una sola frase, dale otra vuelta. Porque... Dicen que quien conoce algo de verdad, con quien conoce pues, un tema en general, puede explicárselo a una persona que no tiene ni puñetera idea de una manera sencilla, ¿no? Que ese es el verdadero conocimiento. Exacto. Y en el caso de la creación, la clave de esto es eso. El que debas definirlo en una frase es porque eso te lleva a la esencia del juego. No tienes que explicar todos los elementos, pero si tú lo defines en una sola frase, una frase larga puede ser, pero tampoco... 4 palabras. Quiere decir que tienes claros los conceptos y con eso, a partir de ese concepto, vas a desarrollar todo lo demás. Si no puedes definir una sola frase, es demasiado abstracto y te vas a perder a la hora de mantener una coherencia. Y sobre todo, la gente se tiene que quedar a partir de una frase para que le quede una idea muy concreta. ¿De qué va el juego? Frase concreta. Y a partir de ahí desarrollas, claro. Eso, y bueno, y también le podría decir lo que suelo decir, que es, si podéis, utilizar un sistema que ya esté escrito, que ya esté hecho, me puedo asegurar que es un trabajo enorme hacer un sistema propio. ¿Que es muy satisfactorio? Sí, cuando consigues que el sistema te funcione, pero creedme que es mucho trabajo. Entonces, si hay un sistema que os encaje, y adaptarlo, y ya está, pero adaptarlo, ¿vale? No, idealmente hacer que el sistema trabaje para el la retroalimentación que tiene que tener, ¿no? Sí. Que estábamos con la broma de que el sistema maestro se va a convertir como el del Gear Zero Engine de Philips, ¿no? Cada juego va a ir cambiando, tal. Va a ser una variación. Podría y ser. ya por último, para cerrar,
Lo que me gustaría es que me recomendaras algún juego de rol, evidentemente no tuyo, ¿vale? Tú, si a día de hoy tuvieras que recomendar un juego de rol a alguien que nos está viendo aquí, ¿qué juego le dirías? Tienes que jugar a este. Ars Mágica. Ars Mágica, que además va a salir dentro de muy poquito el crowdfunding de la edición definitiva en español. La nueva edición, ¿no? Después de que lo dejara Bloco Cubierta. Es la nueva edición, bueno, es una edición 5.5 que salió en Estados Unidos, que lo que hace es corrige un montón de cosas y recopila un montón de información de distintos suplementos, con lo cual es un libro así de gordo, que es todo el básico más un montón de reglas de otras cosas y todo revisado. Entonces esto lo ha sacado Atlas como fin de línea, o lo ha cerrado en inglés está cerrado, es mágica también, no hay más. Entonces, en español ha salido una editorial nueva, Black Darros, que está metido el traductor oficial, Mario Donaire, y también Óscar Estefanía y creo otra persona más. Y lo van a sacar en español, con lo cual, eso, tiene que jugar. Claramente. Bueno, pues ya sabéis, primero Raven, ¿vale? Y Forgotten Darkness cuando salga, y luego ya después, si eso que queréis, pues le echamos un tiento a Ars Mágica, que parece que hace falta tiempo. Sí. Hay que dedicarle horas, que es durillo. Bueno, ¿hay algo más que quieras decirnos? ¿Tú crees que algo te reconcome por dentro que dices, es que esto no me lo has preguntado, quería decirlo? No, para nada. Disfrutad del rol, disfrutad la narración en el rol y el drama de las historias, divertidos. El dramón. Tiene que haber dramón. No necesariamente, porque viste, en la partida de Raven era un drama, pero también hubo muchos momentos de risas. Había unos payasos jugando enormes que lo llevaron por ahí. Lo llevaron por el histrionismo, eso es lo que causaba las risas. Sí. Pero estaba bien, estaba bien. El exceso, como siempre el exceso. Se puede enfocar de mucha manera los juegos. Bueno, pues encantado de haber tenido a Daniel Espinosa aquí. Hemos hablado de Raven, hemos hablado de Forgotten Darkness, hemos hablado de ese futuro mecenazgo que va a salir en septiembre. En septiembre lo esperamos seguro. Confiamos en septiembre. Septiembre, pues bueno, pues en septiembre tendremos más material para Raven, que seguro que estará también como lo que hemos ido viendo hasta ahora. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Saluditos!